El día de hoy aprenderemos a hacer buñuelos de vientos, una exquisita receta para negocio y para disfrutar en familia. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar 3 tazas de harina de trigo de todo uso, 500 mililitros de leche entera de vaca, 2 cucharadas de mantequilla derretida sin sal, 4 yemas de huevo, 1 cucharada de vainilla, media cucharadita de sal y 1 cucharadita de royal. También vamos a necesitar 2 cucharadas de azúcar y 2 litros de aceite para freír. Vamos a necesitar una buñuelera. Esta la puedes conseguir en Amazon y cuesta 200 pesos, ya con el envío incluido. 2 palitos para mover nuestros buñuelos, un bol para preparar nuestra mezcla, una batidora, la que tengas. Vamos a la preparación. En este bol vamos a agregar el medio litro de leche entera de vaca, que esté de preferencia a temperatura ambiente. Y vamos a empezar a espumar la leche. 5 minutos después de estar batiendo la leche, esta ya tomó una forma espumosa. Es cuando vamos a agregar la mantequilla derretida y seguirás batiendo por 1 minuto. Después de este minuto vamos a agregar la vainilla, las 2 cucharadas de azúcar junto con la sal y el royal y seguirás batiendo. Después de 3 minutos vamos a agregar las 4 yemas de huevo y volveremos a batir por 3 minutos más. Una vez pasados los 3 minutos, vamos a ir agregando las 3 tazas de harina gradualmente y seguirás batiendo por otros 3 minutos más. Ya hemos terminado de agregar toda la harina y como puedes observar, nuestra mezcla luce espesa, casi tiene la textura de la masa o mezcla para hacer hot cakes. En este momento la vamos a meter al refrigerador porque la vamos a utilizar estando fría. Tiene la textura de forma de hilo. Como puedes observar, la caída es uniforme y constante sin romperse, por eso se llama forma de hilo. De preferencia la puedes agregar o meter al frigorífico para que al momento que nosotros empecemos a utilizarla esté completamente bien fría. Pasaron 3 horas y acabo de sacar mi mezcla del congelador. La vamos a utilizar. Aquí ya tengo la buñuelera metida en aceite caliente. Hay que sacudirla para poderla agregar a nuestra mezcla. Recuerda, debe de estar caliente. La vas a sumergir pero no toda. Y la vas a llevar inmediatamente al aceite para que se empiece a freír. Vas a darle unos movimientos de arriba hacia abajo para que ésta se pueda separar de nuestro molde. Como puedes ver, ahí ya se ve el buñuelo bonito, precioso y no se rompió. Esa es la técnica o el secreto. La vas a meter nuevamente. Recuerda que la llevamos primero al aceite, luego la metimos a la mezcla y luego la llevamos nuevamente al aceite. Es así como debe de ser. La buñuelera debe de estar caliente antes de meterla a la mezcla, pero no mucho. Vas a empezar a mover tus buñuelos para que estos se cosan uniformemente. Para eso queríamos los palitos. Estos nos van a ayudar a voltear nuestro buñuelo y este no se queme ni tampoco se vaya a romper. Después de 1 minuto lo vamos a voltear. Recuerda que la flama de nuestra estufa está a flama media. Aquí lo vamos a dejar otro minuto más de este lado. Posterior a esto, lo vamos a sacar y la vamos a llevar a donde está nuestra azúcar. Al azúcar tú le puedes agregar canela si quieres hacer buñuelos con azúcar y canela o bien con pura azúcar. Recuerda que debe de estar el buñuelo caliente cuando lo vayas a meter al azúcar para que ésta se le pueda impregnar. Si tú dejas que el buñuelo se enfríe, va a ser más difícil que el azúcar se le pegue. Recuerda que cada que vayas a hacer un buñuelo debes de meterlo al aceite caliente primero
Luego lo sacas, lo sumerges en la mezcla, lo llevas al aceite a freír, le das unos golpecitos para que se despegue y ahí la vas a empezar a freír de ambos lados. Una vez que haya tomado el color dorado de ambos lados, lo vas a llevar recién salido al azúcar para que ésta se le pegue. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. La mezcla te alcanza para hacer aproximadamente de unos 30 a 35 buñuelos, dependiendo el tamaño de tu buñuelera. Te voy a dar un consejo por si tú quieres poner un negocio de buñuelos. Hoy hiciste muchos buñuelos, no lograste venderlos todos, al otro día te diste cuenta que están aguados, puedes precalentar tu horno a 180 grados, meter los buñuelos, apagarle inmediatamente y dejarlos 10 minutos. Los vas a sacar, los vas a dejar enfriar y los vas a embolsar. Nunca embolsar en bolsas de plástico, valga la redundancia, porque si tú los metes recién calientes a una bolsa de plástico, se van a sudar y se van a poner aguados. Siempre debes de dejarlos enfriar antes de embolsar. Un punto que no debemos de pasar por alto es que tu mezcla siempre debe de estar bien fría. Si notas que se pone a temperatura ambiente, te aconsejo que le pongas un traste con hielos abajo para que ésta se mantenga siempre fría. Pues así quedaron nuestros buñuelos de viento el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comparte con tus amigos, suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.